Venegas, soy ginecólogo-oncólogo y vamos a conversar pues un tema extremadamente importante para nosotros en Perú, que es el cáncer de cuello uterino. Es un problema de salud pública que todos lo enfrentamos día a día y que conlleva gran cantidad de morbilidad y mortalidad para nuestra población. Entonces, esta presentación es auspiciada por Roche, pero el contenido es independiente y las fuentes son propias. Este es el programa de presentación. Durante los siguientes 45 minutos a una hora vamos a hablar de la carga de enfermedad en el mundo, el virus del papiloma humano, la historia de enfermedad, factores de riesgo, el virus del papiloma humano en el Perú, algunos estudios los que se han realizado, las opciones de tamizaje y tratamiento de lesiones premalignas, la vacuna del papilomavirus, la vacuna en pacientes tratadas y las nuevas guías, recomendaciones de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical 2019-2020 y la recomendación de la OMS hacia el 2030. Y vamos a conversar también, para finalizar de la presentación, sobre qué dicen las guías y la directiva sanitaria aquí en nuestro país. Entonces, la incidencia mundial de cáncer de cuello uterino describe aproximadamente 500.000 mujeres afectadas en el mundo, 270.000 muertes por año. Una mujer muere cada 2 minutos en el mundo, y se estima que para el 2050 más de 1 millón de casos, independientemente del esfuerzo del screening. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. La mortalidad estandarizada es bastante alta, como podemos ver en el mapa. Se ha podido disminuir significativamente en Australia y Norteamérica, pero todavía hay mucho trabajo por hacer en el tema de la mortalidad. Cuando puntualizamos esta estadística hacia América Latina y el Caribe, determinamos de que aproximadamente tenemos 1 millón de nuevos casos de cánceres, pero esto seguirá aumentando hacia el 2030. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país tenemos la primera causa de cáncer, ya durante muchos años fue cáncer de cuello uterino a nivel general. Actualmente se estima que la primera causa de cáncer es cáncer de mama, con 6.985 casos, casi el 20%, seguido por cáncer de cuello uterino. Pero aquí tenemos que interpretar esta gráfica, que es de Globocan, que es un análisis matemático de los casos, y determinar los datos desde el año 2014. ¿Qué pasó en el año 2014? Teníamos 4.446 mujeres. En el año 2015 se estimaban 5.050 mujeres. Y para el 2018, que es el último dato que tenemos, 4.103. Entonces podríamos interpretar con esto que la estadística o la incidencia en nuestro país es bastante promedio. Quiere decir que todas las intervenciones que hemos intentado realizar, y aquí hablamos desde todos los ángulos, desde el ángulo de las ONG, desde la sociedad civil, el Ministerio de Salud, los lugares privados y cada uno de ustedes en sus consultorios, porque el auditorio aquí es principalmente basado en ginecólogos y todos nosotros hacemos actividad diariamente. Entonces nuestra actividad va sumando todo este esfuerzo en prevención y no logramos disminuir la incidencia y tampoco la mortalidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que más encontramos, estos datos que habíamos presentado hablan de cáncer infiltrante. Hasta aquí los datos que presentamos no son de lesiones premalignas. Se estima que el número de lesiones premalignas podría ser 5 veces más que el número de cáncer invasor. Nosotros encontramos el 80% de los casos en estadios clínicos por encima del 1/3, según la nueva clasificación, tumores que superan los 4 centímetros y que tienen que ir a tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Según los datos del Ministerio de Salud, solamente 10% desde el año 2015 son identificados como
tumores que tienen la posibilidad de ir a cirugías radicales, como conizaciones o histerectomías radicales. Entonces, todavía seguimos en este gran problema de la enfermedad avanzada. Ahora, si tratamos de acordarnos cuál va a ser el tratamiento para el cáncer de cuello uterino 1B3 hacia arriba, el tratamiento va a ser quimioterapia y radioterapia. Y nosotros en nuestro país contamos con muy pocos lugares para dar radioterapia. Entonces tenemos un gran problema todavía que resolver y la solución está en la prevención. Durante muchos años se ha tratado de apostar por reforzar el tratamiento, que tiene que reforzarse de todas maneras, pero el éxito de la erradicación de cáncer de cuello uterino, como lo ha demostrado Australia, va a estar en la prevención primaria y secundaria principalmente. Entonces, la raíz del cáncer de cuello uterino ha sido publicado ya desde 1991, donde en noviembre la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y la OMS concluyen oficialmente que existe una asociación entre el virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino. En este estudio se estimó que el 99.7% de casos de cáncer invasor estaban asociados al virus del papiloma humano, y ese 0.3% probablemente es porque no le hayamos identificado o no hayamos tipificado el tipo de virus siguiente. Entonces, la publicación de este trabajo marcó un hito para el escenario de la prevención y los esfuerzos de todos los gobiernos y el sector privado a nivel mundial para aumentar la concientización del grave riesgo que implicaba la infección del virus del papiloma humano sobre la salud pública y sobre la salud en las mujeres. Entonces, esta infección es una infección extremadamente frecuente, y aquí he tratado de diseñar una gráfica donde se expresa en números cuál es el riesgo. Entonces, si entendemos de que todas las mujeres que van a tener actividad sexual van a contraer el virus en algún momento de su vida, acá hemos hecho una secuencia numérica, digamos. Por cada millón de pacientes infectadas del papilomavirus, 100.000 podrían tener una lesión premaligna, 8.000 podrían tener un carcinoma in situ, 1.600 podrían tener un cáncer invasor. Lógicamente estas, si ninguna de ellas tuviera el manejo haber sido identificada en el trayecto, ¿no? La gran mayoría de las infecciones del virus del papiloma humano van a ser infecciones transitorias. El tiempo de vida promedio de la infección del virus del papiloma humano es de 2 años, donde debería limpiarse o aclararse. Bueno, pero ¿cómo interviene el virus del papiloma humano a nivel molecular? Tenemos aquí 3 puntos principales. Tenemos que acordarnos de la partícula E2. Esa partícula E2 se va a encargar de hacer control negativo sobre la partícula E6 y E7. Entonces, cuando llegue el virus e infecta, va a desregular o romper la cadena o el trabajo regulador del E2, desestabilizando el genoma viral y descontrolando la expresión del E6 y el E7. He tratado de resumir en forma bastante práctica cómo funciona, para tratar de acordarnos solamente de tres o cuatro cosas moleculares que van a ser el eje principal de toda la fisiopatología de la infección del virus del papiloma humano. Entonces llega el virus, modifica, rompe el trabajo del E2 y se destabiliza el genoma, permitiendo que se sobreexprese el E6 y el E7. Entonces, eso va a permitir 2 tipos de acciones directamente. La proteína transformante E7 se va a unir a la oncoproteína E2, cuyo trabajo era diferenciación celular, reparo del ADN, control del ciclo celular y apoptosis. Al unirse el gen del retinoblastoma, el gen del retinoblastoma se va a liberar generando la degradación del gen del retinoblastoma, fomentando aumento del P16, aumento de los centrosomas, empiezan a tener mitosis múltiple y la multiplicación
replicación celular. Esa es la acción del E7. Y la acción del E6, la partícula del virus, del papiloma humano, del E6, va a actuar sobre el gen, sobre el P53. El mecanismo del P53 trabaja en función a la reparación, ¿no? Lo que nos acordamos todos es muerte celular programada. P53 igual muerte celular programada. Pues ese es su trabajo. Entonces, mediante la vía de la ubiquitinquinasa se va a degradar el P53, bloqueando el arresto del ciclo, bloqueando la apoptosis, o sea, no van a morir las células en el tiempo, y induce la activación de la telomerasa. Hasta este momento hemos visto que la acción va a ser dada por el D2, la acción de la inhibición del E7 con el gel del retinoblastoma y el bloqueo de la actividad del P53. Y bueno, induce la activación de la telomerasa. Esta activación de la telomerasa, pues la telomerasa, para acordarnos, era una enzima formada por un complejo proteico con una actividad polimerasa que induce la formación de células y el alargamiento en el cromosoma. Acuérdense, en el cromosoma, la elongación de los brazos del cromosoma es el telómero. Entonces, en un escenario normal, cuando tenemos un nicho de reserva de células ante una injuria, pues se produce la liberación y la reparación del tejido. Pero cuando tenemos demasiada telomerasa, que es parte de la función de la inhibición del P53, lo que va a hacer ante una injuria del tejido va a ser iniciar una reparación desmedida e inmortalizando a la célula, generando y favoreciendo el crecimiento de tumores. Entonces, de forma práctica y resumida, esta sería la parte de la fisiopatología. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todos los factores de riesgo para la generación de lesiones premalignas y cáncer están determinados por la presencia del virus del papiloma humano, los factores que van a permitir que persista en el tiempo, que se desarrolle con mayor facilidad o que se limpie. El principal factor de riesgo para cáncer de cuello uterino es la infección persistente del virus del papiloma humano. Entonces, aquí, si todos los factores de riesgo van a ser determinantes en la historia del virus, podemos interpretar el tipo de virus. Si tenemos un virus, un BPH16, un tipo de virus un poco más agresivo, tenemos la posibilidad de tener mayor permanencia. El inicio precoz de relaciones sexuales, al tener un cuello uterino, una superficie de la mucosa cervical más delgada, el virus se va a aprovechar de esas circunstancias para incorporarse rápidamente en la zona de transformación. No olvidemos que a menor edad, las pacientes tienen una zona de transformación tipo 1, por lo tanto, el tejido está mucho más expuesto. Tener múltiples compañeros sexuales implica tener múltiples infecciones con otros tipos de virus. La alta paridad implica la regeneración del cuello del útero después de un trabajo de parto, lo que favorece la mitosis. La edad temprana en el primer embarazo, similar al anterior. El uso prolongado de anticonceptivos. Se han demostrado en estudios epidemiológicos que el uso de anticonceptivos por más de 5 años podría favorecer el hallazgo de lesiones premalignas, pero esto no contraindica claramente su uso. El tabaquismo se ha encontrado en estudios de investigación donde se ha medido el moco vaginal de las mujeres fumadoras comparado con las mujeres que no fuman, y se ha encontrado algunos elementos carcinogénicos como las N-nitrosaminas a nivel del moco vaginal, lo que implica que si el paciente tiene condiciones para que el virus persista, presenta la infección del virus de alto riesgo y adicionalmente fuma, es una variable determinante para el riesgo. Factor masculino, donde se incluye a la pareja, el número de parejas sexuales de la pareja y la conducta sexual que tenga. El estado inmunológico, ahora hemos podido valorar cuán importante es el estado inmunológico dada esta pandemia del coronavirus, donde entendemos que el estado inmunológico de la población genera una variable determinante. No tenemos cómo medir el sistema inmunológico, pero lo podemos medir por el nivel de infecciones que podemos tener.
y las infecciones de transmisión sexual, clamidia, virus del herpes, VIH, que van a condicionar a diferentes tipos de infecciones. Bueno, entonces, dados todos estos factores de riesgo, durante la actividad sexual se van a formar grietas o microgrietas muy pequeñas a nivel de la superficie o la mucosa de la parte genital, y el virus va a ingresar hasta la membrana basal, infectando las células, iniciando la transformación de abajo hacia arriba. Esto es un error sumamente frecuente cuando catalogamos a las lesiones premalignas e interpretamos que las lesiones premalignas inician de arriba hacia abajo. Pues el virus ingresa hasta la membrana basal y va infectando desde la membrana basal hacia arriba, afectando el primer tercio, donde se denominaba displasia leve o NIC1, cuando compromete los 2 tercios, displasia moderada o NIC2, cuando compromete casi los 3 tercios, displasia severa, carcinoma in situ, cuando compromete todo, o NIC3, que unió las 2 clasificaciones de displasia severa y carcinoma in situ. Y cuando atraviesa la membrana basal, toma el nombre de cáncer invasor, y ahí es donde empezamos con todo la clasificación de la neoplasia. Entonces, una vez que el virus logró ingresar a la célula mediante la inhibición del E2, activando mediante la vía de la ubiquitina quinasa L6, inhibiendo el gen de retinoblastoma con el E7, elongando el telómero y produciendo esta inmortalización de las células, el organismo va a incubar a la infección viral, y todo este proceso de lucha va a durar aproximadamente unos 8 meses, donde ya se va a generar la primera lesión. El organismo y nuestra respuesta inmune van a generar la pugna, hasta que finalmente vamos a tener 2 opciones: la remisión clínica o la persistencia y la progresión. La remisión clínica es lo que se conoce con el nombre de aclaramiento o clearance, que se da en un promedio de 5 a 6 meses cuando es de bajo riesgo, y de 8 a 14 meses cuando es de alto riesgo. Entonces, como habíamos explicado, esta es la gráfica del proceso de la historia natural de la enfermedad, donde llega el virus del papiloma humano. El 80% de la población lo va a limpiar, solamente el 20% va a persistir en función a los factores de riesgo, y si el paciente progresa o persiste con la infección, vamos a ir pasando a una lesión premaligna de bajo grado, de alto grado y a cáncer. Este proceso, desde la infección del virus hasta que llega a cáncer, tarda entre 10 a 15 años. Tenemos que tener claro de que las lesiones premalignas, llamadas displasias, neoplasia intraepitelial cervical, o estas lesiones de alto grado, son asintomáticas. Los pacientes no tienen síntomas clínicos. No podemos esperar tener síntomas clínicos. Ya encontramos síntomas clínicos a partir del carcinoma invasor en adelante. Y se habla en la literatura de que inclusive la infección podría persistir por 20 años de forma sin estar en condiciones infectantes. Y aquí creo que este es un dato sumamente importante, porque nos da la respuesta a esta pregunta que nos hacen a todos en el consultorio, ¿no? Cuando identificamos a una mujer con una infección, y esto puede a veces conllevar problemas de pareja, ¿no? Entonces, si le explicamos de que es cierto que la infección puede estar durante mucho tiempo, tal vez su primera pareja fue la infectante, pues nos puede evitar algunos problemas en el consultorio. Bueno, este es el enfoque basado en las vías de intervención de la Organización Mundial de la Salud, donde determinamos que la frecuencia de infección de lesiones premalignas de infección por VIH se va a dar entre el inicio de las relaciones sexuales y los 30 años. El inicio de las lesiones premalignas arrancan a partir, en promedio, de los 30 años, para que el cáncer empiece a los 45. Las indicaciones o recomendaciones generales son la vacunación desde los 9 años, información sanitaria, educación sobre sexualidad, promover conductas saludables, protegernos con preservativo,
En mujeres de 30 años, iniciar el programa de tamizaje. La detección debe estar basada en una prueba de alta precisión, equivalente o superior a la prueba del papilomavirus, y tratar a todas las pacientes con lesiones premalignas y cáncer. Nosotros prácticamente durante muchos años hemos intentado apostar sobre esta parte de prevención secundaria y realmente se ha tenido éxitos en algunos países, pero nosotros no hemos tenido los resultados esperados. Entonces, una vez que llegó el virus del papiloma a nuestro cuerpo, ¿qué ocurre? Como habíamos dicho, la mayoría se va a limpiar. Podríamos estimar un 80 o 90% de que la infección se va a limpiar, se va a aclarar el clearance, y solamente un pequeño porcentaje de pacientes van a quedar positivos para el papilomavirus. Y de este pequeño grupo, algunas persisten y otras podrían llegar a neoplasia. Entonces, ¿qué pasa en el mundo acerca de la infección del virus del papiloma humano? La infección del papilomavirus humano es determinante por la edad y la edad de inicio de relaciones sexuales, pero en todo el mundo lo que encontramos es que al inicio de las relaciones sexuales, próximo a los 25 años, el pico se da en todas las latitudes del planeta de forma similar, variando en función a las sociedades, pero prácticamente todas tenemos una curva similar. Normalmente pensábamos, como la gráfica de la OMS lo dice, que la lesión premaligna la vamos a tener aproximadamente a los 30 años y que el cáncer lo vamos a presentar a los 50, 60 años. Pero lo que se está viendo en los últimos datos estadísticos es que probablemente la infección del virus del papiloma humano se esté comportando, haya modificado su conducta, convirtiéndose en una curva bimodal. Como podemos ver, todos a los 25 años tenemos pico de actividad, de ahí va a bajar de forma significativa para volver a subir en todos los países prácticamente, especialmente en Sudamérica y África. Entonces nosotros vamos a tener la infección del papilomavirus nueva en una población que bordea los 25 a los 30 años y una nueva población alrededor de los 55 años con la infección del virus del papiloma humano, pero en este caso nos encontramos con un escenario diferente, donde alrededor de los 25 o 30 años encontramos una zona de transformación tipo 1, donde tenemos el cuello totalmente visible y tenemos la certeza de que el control con la colposcopía y la visualización es perfecta. Pero a los 55 años nos encontramos con una modificación del cuello uterino por cambios de edad, donde encontramos frecuentemente zonas de transformación tipo 3. Es un escenario totalmente diferente, pero es algo que tenemos que tener en cuenta actualmente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estudios tenemos sobre el virus del papiloma humano en nuestro país? El estudio TATI fue uno de los pioneros en trabajar con las pruebas moleculares y se encontró que para la población blanco se encontró la prevalencia del 12.6, un estudio que se hizo en San Martín y era tamizar y tratar. Entonces, el otro estudio publicado por el doctor Santos describe una población para una prevalencia del 17.7% para la infección del virus del papiloma humano. Los tipos son el 59% para el virus 16, 13% para el virus 18. O sea, prácticamente la gran mayoría de la infección por el virus del papiloma humano era responsabilidad del virus 16 y 18. La prevalencia es en otros países, por ejemplo, en Chile es de 11.9%, en Argentina es 16.3%. Y eso va a variar en país y va a variar en función al estudio y en función a la corte que se vaya a tomar. ¿Qué se ha hecho durante los últimos años? Durante los últimos años se ha trabajado en prevención, por supuesto, llevamos años, desde 1960 trabajando en prevención, desde que George Papanicolaou creó esta prueba de tamizaje. Y bueno, ¿qué ha pasado? Hemos encontrado resultados óptimos, pero el problema en nuestra región ha sido que el tamizaje con Papanicolaou ha sido oportunista
Las metas eran basadas en altas coberturas. Queríamos hacer muchos Papa Nicolau, pero no definir una población especial, que era la población donde no se había tamizado, para poder llegar a mayor población nueva. El tamizaje se hacía en mujeres de menores a 20 años y ahora se sabe que este grupo poblacional no es parte de nuestra población diana o de nuestra población de interés visto como salud pública. El tamizaje de las mismas mujeres se hacía una vez y otra vez y otra vez, pero las mujeres que realmente lo necesitaban no eran tamizadas. Entonces, una de las experiencias que se describen en todo este tipo de presentaciones es la experiencia de Inglaterra, ¿no? Que creó un programa organizado con citología, pero el programa se llamó Call and Recall. Este programa implicaba que a cada médico, porque allá trabajan mucho medicina de familia, a cada médico le asignaban una población determinada y estos médicos se encargaban de hacerle seguimiento al máximo a la población asignada, de tal manera que la cobertura que tenían de citología superaba el 80%. Esto aplicado en el tiempo generó una disminución de la mortalidad y disminuyeron al 20%. Eso quiere decir que aumentando las coberturas con la estrategia de citología, podríamos llegar a disminuir la mortalidad a un 20%. Si eso lo pasamos a números donde nosotros esperamos tener 4.103, prácticamente estaríamos salvando 3.000 vidas más las lesiones premalignas. En realidad, la citología ha demostrado tener éxito, pero lamentablemente en países en vía de desarrollo no logra tener el impacto que ha tenido en otros países. Otro de los grandes problemas con el trabajo de la citología es que la citología tiene una sensibilidad del 50% según el trabajo de PUSIC en escenarios de investigación. Pero tenemos la experiencia de la doctora Ferrecho en Chile, donde en un programa de tamizaje con BPH y citología encontraron una sensibilidad de 22.1, una población muy próxima a la de nosotros. Entonces la sensibilidad del Papa Nicolau depende de muchos factores, depende del citólogo, el patólogo, la infección de la paciente, la presencia de sangre, el tiempo de fijación de la lámina, la cantidad de tejido que exponemos en la lámina, la calidad del extendido y el expertise del observador. Entonces, bueno, todo eso nos describe de que, bueno, trabajar con citología no nos ha rendido el resultado que nosotros esperaríamos. ¿Qué ventajas tiene la citología? Ha sido efectiva para reducir tasas de cáncer, como hemos visto en Australia, tiene una especificidad alta y cuando se utiliza citología en base líquida, nos sirve para tomar otras muestras. La ventaja es que tenemos una pobre sensibilidad, no es reproducible, podemos hacer, un paciente puede tener un Papa Nicolau de lesión de alto grado y puede hacerse 5 más y le van a salir negativos. Tenemos otra estrategia que fue la que hemos tratado de utilizar durante varios años aquí en nuestro país, que es la inspección visual con ácido acético, que consiste en la aplicación de ácido acético al 3%, que es vinagre blanco, sobre la superficie del cuello uterino por un tiempo de 1 minuto para ver los cambios. El IVA es de bajo costo, los resultados son disponibles inmediatamente y está diseñado para hacer tratamientos de ver y tratar. El inconveniente es que el entrenamiento tarda mucho, que las personas del primer nivel donde se les realiza el entrenamiento generalmente son los médicos de tránsito, donde el serumista pasó a después a hacer neurocirugía y finalmente pues perdimos un proceso de entrenamiento que no va a tener continuidad. La prueba ideal es una prueba que no necesita aplicarse frecuentemente, que puede identificar casi a todas las mujeres sin que la paciente desarrolle cáncer antes del siguiente tamizaje y que no identifique erróneamente a ninguna mujer. Ese sería el escenario ideal. La prueba que estamos utilizando actualmente es la prueba para la detección del virus del papiloma humano. Los estudios determinan que tiene una sensibilidad bastante alta, del 96%. En metaanálisis realizados se determina que la infección del virus del papiloma humano tiene una sensibilidad de 96% con una especificidad de 91% frente a la citología con una sensibilidad de 53%.
96% y una especificidad de 96%. ¿Cuáles son las características de la prueba de papillomavirus? Es una prueba objetiva porque vamos a tener un resultado fijo, es robusta, se puede reproducir, es efectiva. La ventaja de identificar la infección del virus del papiloma humano o de no identificarla, como vamos a ver en las siguientes láminas, nos va a permitir prolongar el intervalo entre una toma y la otra, nos permite la opción de autotoma y podemos seguir a poblaciones vacunadas. Las desventajas es que tiene una especificidad limitada, que son de alto costo, que a diferencia del Papa Nicolau, que en promedio podríamos tener un 5 a 7% de identificación sobre NIC2+, con la prueba del virus del papiloma humano vamos a tener un promedio de 14%, entonces vamos a tener más pacientes positivas, de ahí donde vamos a crear el escenario de estigmas y tenemos que ver qué vamos a hacer con este tipo de pacientes. Procesos que ya se están estudiando en diferentes estudios, como les voy a mostrar ahorita el estudio Stampa. Entonces, revisiones sistemáticas de otros estudios también indican situaciones similares, ¿no? Donde la infección el test del virus de papiloma humano siempre está por encima de los 95% y la citología tiene una variación, su intervalo entre sensibilidades bastante variada. Entonces, la detección de la infección del virus del papiloma humano es el método de elección para el tamizaje primario, porque es una prueba de alta sensibilidad clínica, tiene alto valor predictivo negativo, es objetiva, tiene bajo requisito de entrenamiento, es reproducible y es lo que tenemos ahora, como vamos a ver al final de las guías, la prueba del virus del papiloma humano antes era parte de nuestro escenario, pero como vamos a comentar en las siguientes láminas, la recomendación de la Sociedad Americana ya implica que es una herramienta indispensable para el análisis y la interpretación del screening en nuestras pacientes. Entendiendo que la citología o el Papa Nicolau no va a desaparecer, va a tomar un espacio sumamente importante en el escenario de triaje, porque ahora ante las pruebas virales positivas, como vamos a tener, tiene una baja especificidad, quiere decir que identifica más pacientes de los que realmente tienen enfermedad, la citología reflex, que es la citología positiva del paciente con VPH positivo, ocupa un papel preponderante. Uno de los estudios que determinó el uso de las pruebas moleculares fue el estudio Atenas, un estudio realizado en 47.000 pacientes con citología y test del virus del papiloma humano. A todas las pacientes pasados ASCUS+, se les consideraba positivos, a las mujeres se les siguió cuando tenían menos de un NIC2 y cuando tenían NIC2+, se sometían a tratamiento y salían del estudio. Entonces se determinó que el tamizaje primario con la prueba molecular en mujeres mayores de 25 años es significativamente más sensible que la prueba de citología convencional. ¿Qué ventaja nos da realizarnos una prueba del virus del papiloma, una prueba molecular del virus del papiloma humano? Que si salimos negativos, en el estudio de Dillner, si salíamos negativos a la prueba de la infección del virus del papiloma humano, la posibilidad, y sigamos las líneas en rojo, la posibilidad de que conteniendo una infección negativos a la infección del virus del papiloma humano, a 6 años la posibilidad era bastante baja. Y esto se refuerza en el estudio de Kahn, donde el valor predictivo de la prueba, cuando somos VPH negativos, prácticamente en las mujeres con VPH negativo, el riesgo de generar una lesión premaligna a los 10 años es muy bajo. En este momento la recomendación internacional es a 5 años, en escenarios donde tenemos mucha patología neoplásica, como nosotros, tal vez a 3 años, pero lo que apunta el horizonte es que con una prueba del virus del papiloma humano negativa, a esta paciente ya no voy a necesitar verla dentro de 5 y potencialmente en más tiempo. Eso quiere decir que el trabajo en prevención
lo vamos a ir limitando. Es cierto que al inicio, como toda la población no se ha realizado el tamizaje con PPH, vamos a tener un gran trabajo, pero una vez que hemos dado negativas a prácticamente el 80% de esa población ya no se va a tamizar. Entonces, en la siguiente línea de tamizaje vamos a tener que trabajar solamente con el 20%, por lo tanto, eso realmente disminuiría el impacto de cáncer en nuestra población. Los tipos de pruebas de la infección, los tipos de pruebas para la identificación del virus del papiloma humano, tenemos la hibridación in situ, que ha sido utilizada, que iniciaron los estudios. Permite identificar 13 genotipos, el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, y como está la lista. Pero nos da un solo bloque, o sea, nos dice que toda esta lista de 13 tipos está en un bloque donde nos dice que es positivo o negativo. Eso implica que nosotros no podemos tipificar, o sea, que a todo este grupo, cuando utilizamos hibridación in situ, tenemos que pasarlo, derivarlo a un segundo procedimiento para poder realizar. Y otro de los problemas de la hibridación in situ es que con la misma muestra no se puede generar una segunda prueba. Eso quiere decir que tendríamos que hacer la prueba in situ y hacerle una citología, o sea, dos muestras en un mismo proceso. Y la prueba molecular del virus del papiloma humano, que permite identificar 14 genotipos de alto riesgo y permite sobre la misma muestra, sobre el mismo preserve o el mismo frasco donde se toma la muestra, generar una citología base líquida, que va a ser la que se va a denominar a partir de ese momento citología reflex, donde le hacen citología a los casos positivos. En la evaluación de rendimiento, cuando hablamos de cuánto identifican ambas pruebas identifican, como se describe acá, la concordancia prácticamente es del 92%, la sensibilidad entre una y otra es del 90%, 90.5% para ambas. Ambas pruebas muestran rendimientos comparables para la detección de NIC2+. Pero, ¿qué ventaja nos da la genotipificación? La ventaja de la genotipificación es que nos permite actuar inmediatamente sobre una condición de riesgo o derivar a un año si es que tenemos de bajo grado. ¿Qué otro beneficio de las pruebas moleculares del virus del papiloma humano? Es algo extremadamente importante para nuestra población, que es la autotoma. Es el futuro. Probablemente cuando lleguen nuestras pacientes al consultorio, pasen por nuestra asistente, le digamos, tome usted, hágase una muestra en un frasco para que venga la paciente positiva. Y ya Cayetano Heredia ha iniciado el sistema de tamizaje con un envío a domicilio. Llaman por teléfono, le llevan el test viral a domicilio, la paciente se toma la muestra y es enviada por un courier y se le envía el resultado. O sea, ya estamos en el momento del cambio, ¿no? Las mujeres, este beneficio de la autotoma, pues, tiene diferentes aristas de donde podemos utilizarlo, ¿no? Primero, que las pacientes se sienten atraídas a hacer este procedimiento, evita el espéculo, que es algo que mortifica mucho. Se podría acceder a esta población a la cual nosotros no hemos tenido acceso y, bueno, tenemos la contraparte, que otros pacientes prefieren igual ser vistos por un profesional de salud antes de este tema. Entonces, los factores asociados a la posibilidad de hacerte autotoma, habíamos dicho que eran haber realizado pruebas de Papa Nicolau previa, percibir el riesgo de cáncer, que el riesgo de cáncer es alto, tener alto nivel de conocimiento relacionado a la infección del virus y considerar el costo como una prioridad. Entonces, tener el conocimiento sobre el virus, hicimos una publicación con unos colegas sobre la asociación entre conocimientos acerca de cáncer de cuello uterino y realizarse una prueba. Una de cada 2 mujeres en nuestro país en edad fértil se hizo PAP en los últimos 2 años. O sea, quiere decir que la gran población sí se tamiza, que conocer el cáncer que el cáncer puede prevenirse, y haber oído de que el cáncer está asociado al papilomavirus y asociar el papilomavirus con el desarrollo del cáncer, también aumentó la posibilidad de que la población sea examinada. Entonces, hay que dar conocimiento, hay que enseñar, tratemos de hablar de cáncer en todos y explicarles, y si tenemos un paciente en consultorio, no dejarle de hacerle una prueba molecular o una citología, idealmente prueba molecular, pero hacerle un tamizaje al paciente.
Bueno, una vez que tenemos positivo uno de estos casos, nosotros vamos a pasar a la famosa colposcopía, ¿no? La colposcopía creada por Hans Hieselmann, alemán de nacimiento, que mediante el uso del microscopio y la aplicación de ácido cítrico y Lugol ve cambios acetoblancos a nivel del cuello uterino, con el principio de que se identifiquen los cambios vasculares a nivel del cuello uterino para ver papilas, mosaicos, punteados y un conjunto de lesiones para utilizarlo sobre un patrón específico. O sea, no solamente colposcopía es mirar y analizar, es catalogar sobre un score que son los índices de Reid o el score de Sweet, donde podemos identificar y en función de una buena colposcopía acertamos nuestro diagnóstico bastante, nuestro acierto es bastante alto. La colposcopía, como podemos ver aquí, nos permite identificar también lesiones asociadas a verrugas genitales, condilomatosis en la vagina, lesiones condilomatosas que simulan realmente, esta lesión la pongo en mis posiciones porque apenas uno la ve, encuentra en la primera, en la lesión sin ácido acético, encontramos una lesión de alto elevada, con papilas, cuando lo vemos con el microscopio pues se ve bastante grosera, sangra al roce, inmediatamente nosotros vamos a pensar en cáncer infiltrante, pero tenemos que saber que la lesión inicia a nivel de la zona de transformación y que las zonas periféricas usualmente son verrugas genitales, en este caso es un condiloma genital que simula una lesión de alto grado. Y tenemos las lesiones de alto grado, que son las lesiones que pigmentan al ácido acético y que para la aplicación del Lugol pues se van a ver de esta forma. Entonces, hasta el momento hemos tenido una gran cantidad de información sobre el nivel de tamizaje. Entonces, cuando yo hago una prueba de tamizaje con BPH, que entendemos que ya es la prueba ideal y tenemos que ya hacer el cambio tecnológico hacia utilizar una prueba molecular del virus del papiloma humano, una vez que hemos hecho esta prueba, ¿cuál es la prueba o estrategia a usarse después de una prueba inicial positiva? ¿Cuál es la estrategia de tamizaje para escenarios difíciles y cómo implementar un programa de tamizaje? ¿Qué hago cuando tenemos a nuestras pacientes rompiéndose la cabeza ante un BPH positivo, ¿no? Entonces, uno de los estudios que se está realizando y está en proceso es el estudio Estampa, en el cual yo tengo el honor de ser el investigador principal. Es un estudio que se está haciendo en 12 países en Latinoamérica. El estudio es un estudio multicéntrico de tamizaje que pretende identificar a 50.000 pacientes de 30 a 64 años con tamizaje primario de test del virus del papiloma humano y colposcopía en todas las mujeres positivas y hacerle una segunda ronda de seguimiento a los 18 meses para identificar lesiones NIC2 más, ¿no? Esta es la publicación en el British Medical Journal que ha sido publicado en mayo del 2020 y los datos que teníamos hasta el momento es que la prevalencia para la población es muy similar, ¿no? Al inicio, a menor edad, mayor infección del virus del papiloma humano y va bajando haciendo una curva bimodal. Ya tenemos los datos de Perú, en los datos de Perú que todavía no se los presento porque no son datos publicados, estamos en el proceso para la publicación. También encontramos un cuadro similar, o sea, nosotros vamos a tener una población entre los 30 años con más infección del virus del papiloma humano y también alrededor de los 55, que es el pico que hemos encontrado nosotros. Y una vez que salen positivos los pacientes con BPH, este estudio pretende hacerle una corrida de todas estas pruebas: OncoE6, citología convencional, oncoproteína E6 y E7, infección visual, infección de base líquida, COA, fenotipificación, P16 y 67, metilación y otras estructuras. Hasta el momento lo que se ha encontrado es que en las mujeres que tenían lesiones de alto grado, por ejemplo con colposcopía mayor, o sea, colposcopía muy sospechosa de una lesión premaligna, la predicción de cáncer es casi del 80%, con resultados comparables a los obtenidos con una biopsia. Eso probablemente nos vaya adelantando como los resultados de que ante un BPH positivo y una colposcopía muy grosera, probablemente tengamos que ir a tratamiento directo. Y que la prevalencia, cuando tenemos o colposcopía muy positiva o citología de alto grado, es de alrededor del 40% cuando no tenemos otros datos.
¿Qué dicen las guías de screening de la Sociedad Americana de Cáncer? Esto ha cambiado un poco nuestra forma de... el sistema que tenía la sociedad. Entonces, acá tenemos que tener claro, va a haber diferentes recomendaciones. Nosotros tenemos que tener nuestra decisión. En la presentación que hemos hecho, les he puesto inicialmente la presentación de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere iniciar el tamizaje a partir de los 30 años. Esta recomendación es de la Sociedad Americana de Cáncer, que como dice en la primera línea es no debemos tamizar a las mujeres menores de 25 años, la edad del inicio de tamizaje debe ser a partir de los 25 hasta los 65 años, iniciando con tamizaje con test de BPH solo, cada 5 años. O sea, ya tenemos la recomendación internacional, tanto de la OMS, de iniciar con test de BPH a partir de los 30, de la Sociedad Americana de Cáncer, de empezar a partir de los 25 años en adelante con test de BPH solo, y lógicamente esto se va a dar en función de las herramientas. ¿Qué otro dato importante tenemos en esta recomendación? Que el corte se da a partir de los 60, o sea, iniciamos a partir de los 25 hasta los 65, que las pacientes posteriores a una histerectomía, a veces decimos, no, ya no tengo que ver a estas pacientes, tenemos que seguir viéndolas hasta los siguientes 25 años después de haber sido operadas de cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio o de haber tenido una lesión premenstrual. ¿Qué pruebas utilizar? Recomendaciones: utilizar citología, utilizar el test del virus del papiloma humano con todas las variantes aprobadas por la FDA. La recomendación: hay muchas pruebas in-house que han salido, in-house producidas por laboratorios locales. Lo ideal es que sea una prueba aprobada por la FDA. Como tenemos esta lista, la lista que ponemos aquí, que es Covas, Ococlarity, Dagin, Cervista, Aptima, aprobadas en las diferentes líneas, ¿no? Aquí mostramos esta es la guía ante patología normal. Es una guía de riesgo de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical. Esta guía ha reemplazado a todas las guías previas, entendiendo que es el cuarto consenso de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical. La primera dada en el año 2001, la segunda en el 2006, la siguiente en el 2012, la siguiente en el 2015, y actualmente esta modifica todas las otras guías y ya en el año 2015 las guías incluían al test del virus del papiloma humano, pero ahora, como vamos a ver en las siguientes láminas, el test del virus del papiloma humano ocupa un papel preponderante. Y aquí se usan tablas de riesgo para estimar las posibles combinaciones ante un resultado positivo. Este estudio está fundamentado en el estudio Kaiser, que es un estudio por una década de 1,5 millones de pacientes. Entonces, aquí la idea es, el principio del estudio Kaiser es si existe riesgo inmediato de tener una lesión de alto grado y determinar cuál va a ser el riesgo de tener un NIC3 inmediato o de tener un NIC3 a los siguientes 5 años para proponer las opciones de tratamiento, seguimiento con colposcopía, recomendaciones de colposcopía, recomendaciones en el seguimiento a 1 año, etc. Entonces, este es un ejemplo del modelo del estudio Kaiser, que es ante un BPH positivo con una citología de ASCUS, pues tenemos el riesgo inmediato del 4.5 de presentar un NIC3. El paciente va a pasar a colposcopía, la colposcopía resulta que es una lesión menor a NIC2. Entonces, el riesgo a 5 años para esta paciente es de 2.9%. En el seguimiento al año encontramos otra vez el BPH positivo con una citología de ASCUS, pues el riesgo se incrementó a 3.1. Entonces, y así se van a dar el seguimiento con esta nueva tabla. Entonces, yo sé que luce un poco pesada esta tabla, pero es toda una formulación en función a una cadena de riesgos. Si el paciente no tiene historia de cáncer, cuál fue el resultado de la citología, en la tabla en colores nos va a dar la recomendación y el seguimiento. Ya va a estar para el alcance de todos nosotros un programa
que va a estar accesible a los teléfonos, donde toda esta tabla que suena espantoso, suena estadística y creo que a nosotros no nos gusta mucho, va a estar de fácil acceso en el sentido de que le ponemos, ¿tiene riesgo? No, o sea, no tiene riesgo, tiene VPH positivo, tiene tal, y el mismo programa nos va a lanzar qué opción de tratamiento necesitaríamos. Esta es la tabla de seguimiento en función al riesgo de colposcopía. Por ejemplo, en este caso, vamos a tomar la primera, cuando tienes un VPH positivo y tenemos un NILM, que significa negativo para lesiones premalignas y cáncer, y la biopsia resulta que encontramos una lesión menor al NIC1, pues el riesgo para generar un NIC3 al año es de 0.56, a 5 años es de 2.55, y así sucesivamente vamos viendo ante todas las variantes cómo vamos a tener y qué opciones de tratamiento nos dan. El riesgo a 5 años para tener NIC3, y aquí vamos a tener cuando no conocemos la infección del virus del papiloma humano, anterior en el histórico, cuando tenemos un test de VPH negativo y cuando tenemos un test de VPH positivo. Y acá hacemos una pausa. Esta pausa es para entender de que ya nuestro sistema de tamizaje cambió, que ya tenemos que trabajar todos con test de VPH, porque si no simplemente no vamos a tener las herramientas actuales y modernas para tomar decisiones. Porque entendemos que acá dan por obvio de que ya tenemos una prueba de VPH. Pero bueno, vamos a comparar, por ejemplo, vamos a coger el ASH. Tenemos un paciente que no conocemos su historial, que tiene un VPH negativo, pero le encontramos células escamosas de significado no determinado de alto grado, ASH. El riesgo para que la paciente haga lesión NIC3 en los siguientes 5 años es, al año inmediato, perdón, es 3.4. Ahora vamos a comparar este ASH con el siguiente. Cuando tenemos un VPH positivo, y nos resulta una citología reflex con ASH, o sea, células escamosas de significado incierto de alto grado, pues el riesgo se incrementó del 3% de tenerlo negativo o no contarlo a el 26% de posibilidades. Eso quiere decir, de cada 4 pacientes que evaluamos con esta posibilidad, uno nos va a salir positivo y de riesgo inmediato. Entonces, nuestro esquema de trabajo ahora va a estar estrechamente relacionado con los test virales. Igual aquí el juego de posibilidades, ahora cuando tenemos el histórico de un VPH positivo con lesiones de bajo grado, y aquí se nos van a dar las posibilidades y los riesgos que tenemos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el de células glandulares atípicas. Tenemos un paciente con VPH positivo en el histórico, que tuvo una lesión que se le encontró en la citología negativo para lesión intraepitelial de bajo grado, negativo para lesiones intraepiteliales, y en el control se le hace encontrar un VPH negativo. En este caso, el riesgo es de 8.3. Y para el mismo grupo, AGUS, encontramos VPH positivo y en el control anual le hacemos otro VPH positivo, el riesgo se incrementa al 33%. Entonces, los datos que nos brindan el VPH va a ser sumamente importante para la toma de decisiones. Ese es el riesgo a 5 años para los pacientes con NIC3 tratados por NIC2 o NIC3, probablemente con una conización. Igual, el seguimiento de los pacientes. Entonces, hasta el momento hemos hablado del tamizaje primario con VPH. Eso quiere decir que tenemos que cambiar el PAP por el tamizaje primario. Y el seguimiento de los pacientes tratados también los tenemos que hacer con test de VPH. Y aquí nos vamos a ir a la lesión de alto grado. Por ejemplo, tenemos un paciente con NIC2, NIC3 tratado y que le hicimos un test de VPH negativo y le encontramos una citología de alto grado. El riesgo para tener una recurrencia inmediata por NIC3 es del 18%. Ahora tenemos el mismo paciente con un VPH positivo y una citología de alto grado, nuestro riesgo se incrementa de 18 a 53%. Por lo tanto, prácticamente este paciente va a colposcopía y tratamiento inmediato. Está recurriendo, pero no le vemos la enfermedad. Así que
la infección por el virus del papiloma humano y demostrar la infección, nos determina prácticamente cuál es el siguiente paso de tratamiento. Las recomendaciones de vacunación. Ahora, hemos hablado de la prueba de tamizaje, pero en la prevención primaria pues juega un rol determinante, ¿no? La prevención primaria, según la Sociedad Americana de Colposcopía, debe iniciar a partir de los 11 años, la recomendación para la OMS a partir de los 9 años, aquí podemos especial consideración, recomendaciones en niños y adultos de 9 a 26 años y adultos mayores a 26 años. Ya el fabricante, las recomendaciones actualmente son iniciar la vacunación de 9 años hasta los 26 años, tanto en hombres como en mujeres, y ha sido aprobado el uso hasta ya los 45. Los tratamientos sobre las lesiones premalignas, el gran dolor de cabeza que tenemos, la lesión premaligna de bajo grado, como podemos ver en este caso, no debe tratarse. La lesión premaligna de primer grado tiene una tasa de regresión espontánea sumamente alta, que supera el 70%, dejando el tratamiento para NICU1 solamente cuando la lesión es muy extensa, tiene compromiso de vagina, se extiende hacia el canal endocervical o hay una discordancia entre lo que el colposcopista ve durante el examen o que persistió por más de 2 años, e idealmente no se debe manejar mujeres menores a 25 años porque su posibilidad de regresión supera el 90%. Y las lesiones de alto grado, que van a estar determinadas por esta famosa zona de transformación. La zona de transformación, clasificación determinada en función a tipos por la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical, en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, cuando podemos identificar toda la zona de transformación, y generalmente se da en gente joven, edad media, cuando vemos la zona de transformación con algo de dificultad, y cuando no vemos la zona de transformación porque la zona se invaginó y está en la parte interna. Entonces, en función a la zona de transformación se van a dar las opciones de tratamiento. Durante mucho tiempo y hasta la actualidad se ha utilizado el tratamiento con crioterapia, que es la destrucción de la superficie del cuello por congelamiento. Entonces, determinamos que se destruye la superficie del cuello, la tasa de curación es prácticamente el 70%, quiere decir que tenemos un grupo de pacientes que podrían recurrir porque no logramos una profundidad adecuada. La aplicación se da en 2 armadas, haciendo una pausa de unos 3 minutos. El termocoagulador tiene las mismas indicaciones que la crioterapia para lesiones que están externas, que el aplicador lo va a coger totalmente. En este caso el termocoagulador no requiere la aplicación y los efectos secundarios pues, tanto de la crioterapia como del termocoagulador es que el paciente tiene un flujo muy intenso. Cuando yo he sido residente y he hecho mis primeras crioterapias, realmente pensé que había lesionado vejiga porque el paciente tiene realmente muchísimo flujo y no duden que el paciente le va a decir estoy orinando. Entonces vamos a pensar en cualquier otra complicación. Entonces es un efecto secundario bastante tradicional, digamos. El tratamiento con cono frío, que ya podríamos decirlo que es un tratamiento histórico, pero igual se da para algunos casos donde tenemos una mala anatomía, tenemos unas condiciones que no nos permiten hacerle una conización tradicional, y la BD del tratamiento de las lesiones es el ConoLip, ¿no? El ConoLip es el que ha ocupado en estos últimos años el tratamiento que ha determinado pues realmente resolverlo. ¿Qué ventajas nos da el LIP? El LIP es un procedimiento ambulatorio que es con anestesia local y en algunas condiciones podríamos sedar hasta el paciente cuando tenemos algunas condiciones como tamaño, condiciones anatómicas. Nos brinda conocimiento sobre tener una pieza operatoria, podemos estudiar el borde de profundidad, un cono adecuado prácticamente nos permite determinar cuánto mide en profundidad, cómo está el estatus del borde externo, el estatus del borde interno, el estatus del borde final, nos permite determinar realmente las opciones que teníamos de observación en lo demás. Pensar en tratar una lesión premaligna con histerectomía es algo que no se debería realizar, salvo casos especiales.
creo que para muchos de los que manejamos esta área de la especialidad, recordaremos que antes, hace unos años, el carcinoma in situ, que ahora ya pasó y salió de la nomenclatura del TNM, que es la nomenclatura de cáncer, para pasar a ser una lesión premaligna y se ha incorporado como NIC3. Pero antes, el carcinoma in situ era tratado con histerectomía. Actualmente ya no se trata con histerectomía y el tratamiento es mucho más conservador, dado que este grupo de lesiones las tenemos en mujeres que son fértiles. Entonces, una vez que terminamos el tratamiento, tenemos que ver cuántas pacientes recurren. Nosotros hicimos un estudio donde evaluamos los factores de riesgo de recurrencia y cuáles fueron nuestras variables. En este caso hicimos un estudio con 451 pacientes que se hizo en el Instituto de Cáncer, que fueron sometidos a conizaciones y se determinó que el compromiso de los márgenes, la edad, el estado inmunológico y la persistencia de la infección eran los factores de riesgo y que tener un borde libre de sección nos genera la posibilidad de recurrencia de 1.96. Quiere decir que 1 de cada 50 pacientes podrían recurrir ante un borde libre y ante un borde comprometido, 1 de cada 20 pacientes. La vacuna del virus del papiloma humano. Ahora, no podemos hablar de cáncer de cuello uterino si es que no hablamos de la vacuna del virus del papiloma humano. La vacuna, actualmente sabemos que hay 3 tipos de vacunas disponibles en el medio. La vacuna bivalente, que incluye 2 tipos, el 16 y 18. La tetravalente, 6, 11, 16 y 18. Y la nonavalente, 6, 11, 16 y 18, que están incluidos en la tetra y se le agregan el 31, 33, 45, 52, 58. Desde que se inició los procesos de vacunación, los programas pues han evidenciado tener una buena seguridad y efectividad sobre el impacto en la población. Han habido una serie de problemas que finalmente se han resuelto. En nuestro país la vacunación actualmente se realiza con la vacuna tetravalente, la de 4 genotipos, 6, 11, 16 y 18, y se vacuna en los colegios públicos y privados a las niñas del 5º grado de primaria. Entonces, ya la información científica respecto de la vacuna nos ha enseñado que la vacunación independiente de género se ha sustentado en diferentes patologías como cáncer de pene, cáncer de canal anal, patologías asociadas a tumores de cabeza y cuello. Esta era la gráfica para el año 2015 de cómo iba la vacunación en los países en el mundo. Y miren, me encanta esta lámina porque finalmente podemos ver cómo ha cambiado o cómo ha aumentado la intención de vacunación en el mundo. Eso quiere decir que vamos camino a realmente disminuir los casos de esta patología que es tan importante. ¿Qué diferencia tiene la tetravalente y la nonavalente? Bueno, aquí mostramos la diferencia en, aumento de las dosis, como pueden ver en el 6, pasamos de 20 nanogramos a 30, se ha modificado también el VPH 16, y se le agregan los otros tipos virales. Esta selección de vacunación se hizo en función a los datos del estudio fase 2 publicado por el Luxemburgo, donde se determinó cuáles eran los tipos virales más frecuentes en el mundo. Entonces, cuando se compara la vacuna tetravalente con la nonavalente, tenemos unos beneficios bastante impresionantes, digamos, en la disminución de la carga de enfermedad, ¿no? La vacuna de VPH es eficaz para prevenir las infecciones asociadas y miren cómo disminuye con la vacuna tetravalente a la nonavalente, disminuyendo el número de enfermedades vulvares, vaginales, adenocarcinoma in situ, NIC3 y esta gráfica me parece extremadamente importante. Nosotros, como hemos demostrado con la pandemia que tenemos un sistema de salud pública malo, deficiente, digamos, con la vacunación, o sea, haciendo prevención primaria, podemos disminuir drásticamente los procedimientos a nivel de cuello uterino, las anomalías del Papá Nicolau, los casos de NIC3, los casos de NIC2. Esto implica que todos estos beneficios lo vamos a ver expuestos sobre la disminución de la carga sobre la consulta. En
en resumen, entre la tetravalente y la nonavalente es del 20%. Me gustaría que se queden de esta gráfica con eso, ¿no? El beneficio entre la tetravalente es del 70% y entre la nonavalente del 90%. Ya con eso entendemos de que el beneficio casi para la población es sumamente alto, pero que la paciente igual tiene que seguir viéndose. ¿Qué otra aplicación tenemos con la vacunación del papilomavirus? Cuando nosotros ya tratamos al paciente para una lesión con una conización, como habíamos conversado, el estudio Esperanza pretende determinar si existe el beneficio de aplicar, beneficio clínico de aplicar la vacuna del papilomavirus en pacientes que han tenido NIC2+, y se aplicado como lo aplicábamos nosotros, en 0,2-6 meses. El beneficio sobre la recurrencia ha sido importante, determinando que en las pacientes no vacunadas, las no vacunadas, los tipos de infección de recurrencia más frecuentes fueron el 16 y 18. Mientras que las vacunadas no se encontraron tipos. Se concluye en este estudio, con esta población, que la vacunación tetravalente en mujeres que han sido sometidas a colonización por NIC2+, podría haber un beneficio de reducir el riesgo en un 80%. Y entendiendo que lo principal para nosotros es la identificación adecuada y asegurar los tratamientos de la población, esta población, porque por más que sea pequeña, no deja de ser la población más importante que tenemos. La vacunación en Australia, me parece, lo resumí en una sola lámina, pero la experiencia de Australia ha sido espectacular, porque ellos incorporan la vacunación en el año 2007 en niñas de 12 a 13 años y después hicieron un aumento hasta los 26 años. ¿Y qué hemos encontrado en todo este tiempo? Que prácticamente se han hecho un estimado hasta el 2030, donde ellos ya van a erradicar cáncer de cuello uterino de su población. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país ya tenemos unas indicaciones, lo que nos orienta aquí es la resolución ministerial de junio del 2019, donde dice que la vacunación se da en niñas de quinto grado de primaria de colegios públicos y privados y algunas poblaciones especiales, que el tamizaje en función de contar con todos los recursos debe hacerse con prueba molecular del virus del papiloma humano. O sea que eso quiere decir que con esta sería la tercera recomendación que nosotros estamos planteando en la exposición. La primera ha sido de la Organización Mundial de la Salud a partir de los 30 años, la segunda de la Sociedad Americana de Cáncer a partir de los 25 y la tercera para mujeres de 30 a 49 años como población diana, lógicamente. No que solamente esa población se la deba hacer, sino la población más importante. PAP a partir de los 25 a 64, inspección visual en los casos de 30 a 49 años. La implementación territorial del papilomavirus se hará en los procesos. Yo me imagino que estos procesos podrían verse detenidos por el escenario de la pandemia, por todos los gastos que han habido en el Estado, ¿no? La colposcopía es un procedimiento que es realizado por el médico especialista en ginecología y obstetricia o el médico capacitado en el tema, cuando hay un resultado positivo o cuando hay un hallazgo sospechoso de cáncer. Sobre el seguimiento, una vez que tengo un BPH positivo, pasa a ser examinado, pero cuando tengo un BPH negativo, el seguimiento podría ser cada 5 años, con PAP cada 2 años y con inspección visual cada 2 años. Para terminar, las metas hacia el 2030, hacia la eliminación de cáncer de cuello uterino, que es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud. La idea es cumplir las siguientes metas. En la meta 90-70-90, hacia el 2030. El 90% de las niñas vacunadas totalmente con una vacuna del papilomavirus antes de cumplir los 15. No especifica cuál, una vacuna. El 70% de las mujeres examinadas mediante una prueba de alta precisión. Llámese a esto la prueba del virus del papiloma humano antes de los 35 años y de nuevo antes de los 45 años. El 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino sean tratadas, el 90% de las lesiones premalignas y el 90% de las pacientes con cáncer. Estamos nosotros, si entendemos esta gráfica,
Lo más avanzado que tenemos, entiendo, es el porcentaje de vacunación, que estaremos más o menos en un 70%. Las pacientes se hacen los tamizajes, pero lo estamos haciendo con citología, tenemos que variar a la prueba molecular y nos faltan tratar a muchos pacientes. Así que nosotros somos un país diferente, parecemos un país más moderno, pero nos comportamos exactamente igual que poblaciones donde pueden ser países en vía de desarrollo o subdesarrollados. Así que cáncer de cuello uterino no ha progresado tecnológicamente con nosotros y es momento de dar el paso. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su excelente presentación. Vamos a dar entonces inicio a la ronda de preguntas. La primera pregunta de esta noche la hace el doctor Gustavo Herrera Delgado y nos dice: el problema de los test de VPH es que hay cientos de pruebas, pero solo hay muy pocas validadas para el uso en pacientes como son captura híbrida y COVAX. ¿Cuáles están usando en nuestro país? En nuestro país, quiero salir de la pantalla. Ya salí en la presentación, Anaís. Ya puede dejar de compartir pantalla y ya puede entonces ver el chat y las slides. Ya, ahora. Gracias. Ya dejé de compartir, ¿no? Listo. Sí. Bueno, existen, como hemos visto en la presentación, existe una serie de pruebas en el medio, pero la principal recomendación es que sea una prueba aprobada por la FDA. Y vamos a nombrarla, ¿no? La prueba del test del virus del papiloma humano COVAX, OncoClarity, Daijin, Cervista, que tenemos Cervista en dos modelos, la que no tipificaba y la que tipificaba, y la de Aptima. Esas son las pruebas aprobadas por la FDA, ¿ok? Pero la recomendación es la prueba que tengamos a la mano. Lo ideal, lógicamente, es trabajar con la mejor. Hasta hace unos años no teníamos la oportunidad de trabajar con pruebas moleculares en nuestro país porque no habían laboratorios o las pruebas eran muy difíciles de acceder, pero en este momento el Hospital 2 de Mayo tiene un laboratorio que procesa, ya hay lugares privados donde se está activando las pruebas. Hay un programa en el Ministerio de Salud que tiene la intención de ir poniendo por regiones pruebas para trabajar con pruebas moleculares. O sea, este es el cambio total. Entonces ya se viene con todo. Gustavo, creo que tú hablas de Arequipa. Entonces, en Arequipa yo entiendo que ya hay pruebas virales, así que a trabajar con ellas, porque ya vimos que el cambio y las recomendaciones están ahí presentes, están para tomarlas, y lo que va a pasar es que si va a un médico y no le haces una prueba viral, va a donde otro médico que le va a decir: ¿y por qué no te hiciste una prueba viral? Porque ahora ya es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. La siguiente pregunta la hace el doctor Jorge López y nos dice: ¿cuál sería la sensibilidad y especificidad al hacer simultáneamente Papa Nicolau e IVA con respecto a la prueba del VPH? Y hace otra pregunta: en gestantes, ¿qué tan útil es hacer las pruebas de tamizaje? Ya. Jorge, el test del Papa Nicolau sabemos que tiene una sensibilidad, según estudios formales, el estudio de Cusick, del 50%, según los estudios de Ferrecho de 21%. Nosotros, cuando estuvimos trabajando en la liga, hicimos realmente con mucho entusiasmo, porque ahí hacíamos inspección visual, tratamos de hacer en PAP inspección visual como un método de cribado usual, y realmente no mejora la identificación de lesiones premalignas. Y el inconveniente es que le aplicamos dos tecnologías a un mismo. Entonces, visto como salud pública, el escenario ideal es aplicar una sola técnica, pero de manera individual nosotros podríamos utilizarla si no tenemos otro escenario. Si tienes Papa Nicolau
si tienes una citología, bueno, aplicar inspección visual. Sobre el test del virus del papiloma humano, aquí es importante determinar que la toma se hace con un cytobrush, que es una brocha que se introduce bastante en el canal endocervical. Y una de las contraindicaciones, como ustedes se acordarán, una de las contraindicaciones en gestantes, cuando hacíamos el Papa Nicolau, era hacer Papa Nicolau de la zona ectocervical y hacer una segunda pasada del canal endocervical. Entonces, no se recomienda hacer muestras del canal endocervical en gestantes. Por lo tanto, no se recomienda hacer test virales cuando tengamos un brush que se introduce mucho en el canal endocervical en gestantes. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. La siguiente pregunta la hace la doctora Lía Inés Paz y nos dice: si sale negativo para VPH 16 y 18, pero sale positivo para otros serotipos de alto riesgo, ¿en cuánto tiempo se debería hacer el control? Ok. Si nosotros tenemos la prueba de VPH y nos ha salido VPH 16, 18 negativo y otros positivo, igual esos otros son de alto riesgo, no significa que tengan menor riesgo, porque varias veces he escuchado que dicen, no, son los de bajo riesgo, no son de bajo riesgo. El PAC que hace la prueba son todos de alto riesgo, sino que los más frecuentes son el 16 y el 18. Entonces, en los datos que hace la doctora, nos falta la citología reflex, que normalmente está unida a esta prueba como este nuevo escenario de citología. Entonces, cuando tenemos VPH 16 y 18 positivo, pasa inmediatamente estudio, pero cuando tenemos un VPH positivo diferente al 16 y el 18, que es la propuesta de la doctora, tenemos que evaluar la citología reflex, o sea, el Papa Nicolau o citología base líquida. Si el Papa Nicolau muestra es positivo, el paciente debe pasar estudio. Si el PAP es negativo o fue positivo, pero no le encontraron nada en la colposcopía, el control se debe hacer a 1 año con nuevo test de VPH. Muchísimas gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Dante Benavides y dice: ¿ya está la prueba de VPH en todos los centros de salud a nivel nacional? No, como habíamos mostrado, esta propuesta va a generarnos grandes cambios. Te leo exactamente lo que habíamos visto, ¿no? La implementación territorial de la prueba molecular del virus del papiloma humano se realizará en forma progresiva según disponibilidad presupuestal. Esto ha sido según la directiva sanitaria del año 2019. O sea, todo esto está en proceso, pero entendiendo de que todo este proceso se ha detenido por la pandemia. Entonces yo me imagino que esto va a demorar más de lo que del trámite que se había propuesto. Pero ya hay a la mano, o sea, antes no teníamos un laboratorio donde procesar, aquí ya hay laboratorio donde podemos procesar, o sea, ya tenemos que ir tocando puertas y los costos van a ir bajando mientras más se hagan, así que tenemos que empezar a trabajar. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. La siguiente pregunta la hace el doctor Jorge López Rengifo y dice: el siguiente paso en un paciente con ascus o agus o de significado intermedio, lo siguiente es siempre colonoscopia y prueba de VPH. Claro, antes, al inicio del uso del VPH era prueba de triaje. Jorge, en este caso ya las cosas han cambiado. Antes, cuando yo estaba residente hace tiempo, cuando teníamos una prueba de ascus o agus, le pedíamos test de VPH y a esto se llama prueba de triage. Prueba de triage es la prueba secundaria a una prueba. ¿Está bien? Ahora utilizamos la prueba de VPH como tamizaje primario. O sea, la prueba de VPH se utiliza para las pacientes que vienen a decir: doctor, vengo a hacerme mi chequeo. Bueno, los pacientes acá dicen: vengo a hacerme mi Papa Nicolau. Y hay que explicarles, ok, tenemos, como les expliqué, tres opciones, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos propone 30 años, la Directiva Sanitaria de Perú nos propone 30 años, la Sociedad Americana de Cáncer nos propone 25 años. Ya cada uno puede decidir sobre qué opción tomar, a qué edad iniciar.
si en este caso, Jorge, hubiéramos tomado una prueba de BPH y ya tuvieras que si el BPH fue positivo y tengo un resultado de AGUS, que es células glandulares, donde probablemente la lesión podría estar en el canal cervical, en el procedimiento de colposcopía probablemente yo no le encuentre nada afuera y tienda a hacer una biopsia del canal endocervical. Frente a tener un BPH negativo con AGUS, probablemente lo observo y no le hacemos ningún otro procedimiento. Entonces, la conclusión en esta pregunta es el test de BPH es una prueba de tamizaje primario. Ya pasó a ser una prueba de tamizaje primario. Lógicamente, podemos utilizarlo adicionalmente como pruebas complementarias, pero principalmente es una prueba de tamizaje primario. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace el doctor Jorge López Rengifo también. ¿Qué factores hacen que la paciente no pueda depurar la infección viral por VPH dentro de esos 2 años en que el mismo organismo lo elimina? Bueno, acá los factores son múltiples, ¿no? Se habla de esta nueva corriente que hay actual, que es la microbiota, o sea, la población y el número de infecciones que pueda tener la paciente. El tabaquismo es una variable de riesgo. Si la paciente tiene múltiples parejas sexuales o si simplemente tienes una paciente que su tipo de trabajo le genera muchísimo estrés y probablemente, les estoy seguro que anticipo algo que podría estar ocurriendo. Estas lesiones NIC1, por ejemplo, un VPH positivo y tenemos un NIC1 que decidimos no tratar porque es lo que hay que hacer, ante este escenario de pandemia, baja del sistema inmunológico, estrés del paciente, probablemente la lesión vaya a persistir y vamos a tener que tratarla después. Es lo que te digo por lo que estamos viendo en el consultorio, ¿no? Estas pacientes que veíamos que en teoría han debido limpiar sus lesiones están persistiendo o creciendo un poco más de la cuenta. Entonces los factores van a ser principalmente el estado inmunológico o las reinfecciones con nuevos tipos virales. Entonces, ¿la vacuna cumple un papel aquí? No, porque la vacuna es profiláctica, pero sí tratando de anular todos los otros factores de riesgo. Muchísimas gracias, doctor. Hay una pregunta que se ha repetido mucho por el doctor Marco Antonio Rivera y la doctora Andrea Cano y otros, y nos dicen, ¿el NIC1 se debe tratar inmediatamente o se debe esperar? Gracias por la pregunta. Realmente el NIC1 en la época, bueno, hasta hace algunos años, nosotros hemos vivido la época en que tratábamos al NIC1 y es normal, pero actualmente ya se conoce mucho sobre el manejo de lesiones premalignas. El NIC1 no debe tratarse. El NIC1 tiene una posibilidad de regresión espontánea muy alta, que cuando es menor a 25 años se supera el 90% y pasados los 25 años el 70%. Entonces, cuando ya la lesión persiste por más de 2 años, podríamos considerar intervenirla, pero de primera instancia no se trata, porque como hay tratamientos, hemos dicho que hay tratamientos ablativos como la crioterapia y la termocoagulación, hay tratamientos resectivos, que es retirar la lesión, que es el tratamiento ideal, ¿no? Pero es muy fácil tratar una lesión premaligna, pero no olvidemos que si tratamos esta lesión, podríamos tener algún efecto secundario, podríamos tener estenosis del cuello. Hace poco hemos publicado un caso de estenosis cervical por tratamientos. Entonces, el NIC1 es una lesión que no se debe tratar. Punto. Salvo casos especiales. Y ese caso especial depende de cada uno de ustedes. Personalmente, yo pienso que si se decide tratar un NIC1 es porque probablemente le hicimos una prueba viral y es VPH positivo, nos salió NIC1 este año, lo hemos observado con colposcopía, lo vemos como NIC1, sigue siendo VPH positivo, pasaron 2 años y decimos ya, ok, la paciente es VPH positivo por 2 años, sigue siendo un NIC1 persistente, las guías de la Seguridad Social en nuestro país
sugieren hacerle un tratamiento por la sospecha de que haya lesión inadvertida, así como en las guías de Colombia. Entonces, pasa en NIC1 persistente, nada más. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una pregunta de la doctora Violeta Virginia López. Nos dice, ¿cuánto tiempo después de haberse aplicado la vacuna se adquiere inmunidad? Y sí, vamos a responder primero eso, doctor. Ok, las vacunas se dan actualmente a partir de los 9 años. A ver, en nuestro país se vacuna en quinto grado de primaria públicos y privados. A la población en general la vacunación se pone de 9 a 14 años, 2 dosis, 0, 6, y de 15 años a 45 años, 0, 2, 6 meses. Entonces, 3 dosis a partir de los 15, 2 dosis a partir de 9 a 14. Los estudios determinan que a partir del cuarto mes ya encontramos anticuerpos neutralizantes con la primera dosis. Hay estudios de Costa Rica que se han hecho en pacientes donde se proponía en la población la vacuna y que no se lograron poner la segunda dosis de la vacuna. Entonces se les está haciendo seguimientos a estos pacientes para ver el nivel de anticuerpos neutralizantes y el número de lesiones premalignas que han encontrado, y aparentemente los estudios son con resultados bastante óptimos, así que probablemente lo que estamos diciendo ahora de 2 dosis, 3 dosis, tal vez baja toda 1 dosis, 2 dosis en un tiempo. Pero el nivel de protección podríamos estimarlo en 2 a 4 meses. Muchísimas gracias, doctor. Y tenemos un par de preguntas más para culminar la ronda. La hace la doctora Liliana Altes Ramos y nos dice, si una niña no fue vacunada a los 9 años, ¿podría ser vacunada a los 18? Ya, por eso es importante recalcar, la decisión de cada país, lo ideal sería que diga, a ver, todas las mujeres 9 a 45 años las vamos a vacunar, pero eso no es compatible con la economía de un país. Entonces escogen una población objetivo llamada población diana. La población diana en nuestro país es la población del quinto grado de primaria de los colegios públicos y privados. O sea, el Estado te regala la vacuna en el quinto grado. Si pasaste el quinto grado, perdiste la vacuna, no te la da el Estado gratuitamente. Pero la indicación de la vacunación internacional es de 9, la indicación por OMS es de 9 a 26 años. La organización ya de estudios es de 9 a 45 años. O sea, la vacunación, si tienes 18 años, te la puedes poner. O sea, no tienes ningún inconveniente, pero ya no va a ser cubierta por el Estado. Muchísimas gracias, doctor. Hay muchas preguntas, pero bueno, la última de esta ronda la hace el doctor Secundio Antonio Galicia y nos dice, si la edad promedio de inicio de relaciones sexuales está por debajo de 18 años, ¿por qué se recomienda iniciar el tamizaje a partir de los 25? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que, como habíamos explicado en la tabla de historia natural de la enfermedad, el objetivo del tamizaje es la identificación de lesiones premalignas de alto grado y cáncer de cuello del útero. Entonces, si una mujer empezó, como dice usted, doctora, aparte, antes de los 18 años, digamos 16, desde los 16 años ha tenido que tener un proceso de una pareja, 2 parejas, etcétera, y factores de riesgo para que a los 15 años, empezó a los 15, digamos 15, 25, 30 años, a los 30 años, según la OMS, empezamos el tamizaje y ya debemos encontrar alguna lesión premaligna o cáncer. La recomendación de la Sociedad Americana dice empezar a los 25. Entonces, tenemos el rango entre 25 y 30 años donde no le va a pasar nada a la paciente. Si nosotros empezamos a tamizar a partir de los 16 años, lo que vamos a encontrar va a ser muchísimas pacientes con lesiones que nos parecen una lesión de bajo grado, nos parecen un IQ1, entonces vamos a hacer una infinidad de observaciones, colposcopías, biopsias y tratamientos, y si esperábamos un poco más, esas lesiones iban a autolimitarse solas, iban a desaparecer y a los 30 años nosotros ya no lo íbamos a ver. Pero el paciente, como ya fue diagnosticada, ya fue observada, entra en un proceso
de múltiples consultas innecesarias. Entonces, entendamos que el objetivo de prevención es identificar lesiones premalignas de alto grado. Si queremos, como les he dicho, les he planteado 3 propuestas, ¿no? La Organización Mundial de Salud 30 años, la Sociedad Americana 25 y la Guía de Perú que dice 30. O sea, cada uno de nosotros es libre de elegir la que uno puede. Podremos empezar a los 25 años si tenemos la duda de que no quiero que se me escape. Yo he tenido pacientes con cáncer infiltrante a los 21 años habiendo empezado a los 16, sí, pero es un caso de tantos. El objetivo es tratar de beneficiar a la mayor cantidad de población. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Excelente presentación, han sido excelentes los comentarios. Con esto quiero comentarles que este evento ha sido grabado y que recibirán un replay a sus correos en un lapso de 48 horas, a los correos que hayan registrado al inicio de este evento. A continuación, pues, no sé, doctor, si tiene algunas palabras para despedirnos. Bueno, realmente yo soy un apasionado del tema del cuello uterino. Cualquier duda que tengan pueden contactarme. Creo que tú les puedes dar mi correo por ahí. Bueno, en redes sociales todo el mundo se encuentra ahora, pero bueno, como les digo, yo soy un apasionado de este tema. Sé realmente que si nosotros pudiéramos escoger algo que realmente pueda cambiar la historia de nuestras mujeres y donde nuestro trabajo intenso pueda cambiar la historia de muchas vidas, el cáncer de cuello uterino, porque es un terreno prácticamente que se ha querido manejar muchas veces, pero que no se ha podido porque no teníamos tecnología, no teníamos la vacuna, no teníamos pruebas moleculares, seguíamos trabajando a la antigua, digamos, y el otro gran problema es el miedo al cambio, ¿no? El miedo al cambio es el que va a llegar una paciente y tengo que decirle, mira, ahora no te voy a hacer esto, te tengo que hacer un test viral, y nos toma mucho tiempo en el consultorio porque no es una prueba tan económica como la citología, es una prueba más cara que tiene que cubrir el paciente, pero que el beneficio no tiene igual cuando logramos encontrar algo. Así que yo creo que es momento de empezar a buscar la tecnología. Esperemos que el Estado nos ayude para que puedan incorporar en más lugares y podamos trabajar como se debe hacer. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Antes de culminar, quiero darle entonces el paso a Claudia, quien nos va a dar información importante a todos los usuarios. Adelante, Claudia. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, Anamil, por el pase. Solamente les robo un minuto por las diferentes consultas que tienen los alumnos, los médicos que nos siguen a través de la plataforma de actualización bph.com.pe. Este webinar forma parte, va a estar grabado dentro de la plataforma del curso. Les pediríamos que ingresen a la plataforma, lean ya el segundo módulo que está ya cargado. Los que recién se han inscrito o están poniéndose al día con las lecturas, en la plataforma está abierta tanto el módulo 1, que es el módulo de lectura, está abierto el examen. Estamos abriendo también el módulo de lectura del segundo módulo y a pedido de algunos médicos que ya desean dar incluso el examen del segundo módulo, pues estamos revisándolo para ya cargarlo este fin de semana y así ya tengan también ya hecho su examen. Les recordamos que para lograr la aprobación del curso, que es en total 4 módulos, solamente requerimos los 30 puntos aprobatorios, es decir, si en esta sesión, primer módulo, ustedes han hecho 5 puntos o 4 puntos, igual pueden ingresar al módulo 2, continuar y así lograr sus 30 puntos hasta finalizar el curso. Les vamos a estar comunicando a través de WhatsApp, de emailing, tanto las fechas del próximo webinar como también las fechas del cronograma de los cursos, ¿no? Se les está brindando a todo momento, a toda hora soporte. Si tuvieran dudas, lo único que les rogamos es que por favor revisen sus bandejas de spam, que es muy posible que ahí estén llegando las comunicaciones. Ya todos tienen una clave en común. Un poco de paciencia porque son más de 800 inscritos, ¿no? Se está tratando de dar información personalizada a cada uno. Ustedes ya tienen el contacto de las personas de Contact Center. Hay grupos de WhatsApp, sería importante que se unan para que también entre ustedes puedan compartir experiencias, se brinden información y se forme una comunidad
muy importante en este tema. Como indica el doctor, vamos a dejar también sus datos dentro de la plataforma. Si requieren mayor información o alguna asesoría, también lo vamos a tener disponible. Cualquier consulta, seguimos nosotros brindando el soporte. Muchas gracias, Anamil. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Con esto damos por culminado pues este evento. Buenas noches, doctor. Gracias por su participación y gracias a todos. Que descansen.